Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí para compartir otro chismecito jugoso del mundo de las telenovelas turcas. Como siempre estoy emocionado de traerles las últimas novedades, y hoy tengo una historia que seguro les va a encantar. Un chisme fresco con mucho cariño, un toque de sorpresa y, como nos gusta, un poquito de drama. Prepárense porque la historia de hoy involucra a dos de nuestras estrellas favoritas, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero antes de sumergirnos en los detalles más jugosos, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y les aseguro que no se perderán ni un solo chisme, ni una sola novedad. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. No se lo pueden perder. Ahora sí, vamos a lo importante. ¿Están listos para escuchar este chismecito que viene directamente del corazón de la farándula turca? Resulta que en el competitivo y apasionante mundo de las series y novelas turcas, hay mucho más que solo sets de grabación, guiones y hermosos protagonistas. También hay relaciones, amistades, rivalidades y, por supuesto, gestos que nos sorprenden y nos dejan pensando. Y uno de esos gestos nos ha dejado a todos boquiabiertos recientemente. Todo comenzó con una noticia que saltó a los titulares y que, como era de esperarse, generó preocupación entre los fanáticos de Can Yaman y de la comunidad turca en general. La madre de Can Yaman, Gülden Kan, se encontraba hospitalizada. Los detalles sobre su estado de salud no se hicieron públicos de inmediato, pero la sola noticia de su hospitalización generó una ola de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación en las redes sociales. Los fanáticos del actor, sus seguidores y el público en general expresaron su cariño y preocupación por la salud de Gülden Kan, esperando que se recuperara pronto. Pero, ¿qué es lo que hace a esta noticia, de por sí ya delicada, tan interesante y digna de ser comentada? Bueno, la sorpresa vino de parte de nada más y nada menos que Demet Özdemir. Sí, la misma Demet Özdemir. La talentosa actriz que, junto a Can Yaman, nos robó el corazón a todos en la exitosísima serie Erkenci. Esa serie que nos hizo reír, llorar y soñar con un amor como el de Sanem Can, esa serie que conquistó a audiencias de todo el mundo. Resulta que Demet, al enterarse de la hospitalización de la madre de Can, decidió enviar un gesto de cariño que nadie, absolutamente nadie, esperaba: un hermoso ramo de flores. Imaginen la escena: las flores llegaron al hospital, un arreglo floral que, según fuentes cercanas, era bastante generoso y elegante. Un ramo con flores frescas y coloridas, cuidadosamente elegido, y con una tarjeta que probablemente expresaba buenos deseos y ánimo para Gülden Kan. Un gesto de lo más conmovedor y que honestamente nadie, ni siquiera los más optimistas, se imaginaba. ¿Pero por qué es tan sorprendente este gesto? Después de todo, Demet y Can compartieron un proyecto laboral que fue un éxito mundial. Podrían mantener una relación cordial, un vínculo amistoso, ¿verdad? Bueno, la realidad es que en el caso de Demet y Can, la relación posterior a Erkenci ha sido un tanto distante. Para aquellos que no estén tan familiarizados con la historia, permítanme resumirles brevemente. Durante la grabación de Erkenci, la química entre Demet y Can era innegable. La conexión que tenían en pantalla era palpable y la cercanía que mostraban fuera de ella, tanto en entrevistas como en redes sociales, alimentó los rumores sobre una posible relación amorosa. Los fans, por supuesto, soñaban con que Sanem y Can, los personajes que interpretaban, fueran pareja en la vida real. Eran tiempos en los que las redes sociales estaban inundadas de vídeos compilatorios de escenas románticas de la serie, fotografías de ellos juntos y comentarios de apoyo a la pareja. Los nombres de Demet y Can eran tendencia constantemente y la expectativa por saber si su romance traspasaría la pantalla era enorme. Los medios de comunicación turcos y de otros países también se sumaron a la especulación, publicando artículos y noticias sobre la supuesta relación. Sin embargo, la relación entre ellos, si es que alguna vez existió algo más allá de la amistad, parece que no prosperó. Después de que la serie llegó a su fin, los caminos de Demet y Can tomaron rumbos distintos, y aunque en algunas ocasiones se han cruzado profesionalmente en eventos, no han mantenido una relación muy cercana. De hecho, a veces se ha percibido cierta tensión, o al menos distancia. Hay quienes especulan que la presión mediática y las expectativas de los fans pudieron haber influido en su relación, llevando a una situación incómoda entre ellos.
Otros creen que simplemente la conexión que tenían en el set no se trasladó a la vida real. Lo cierto es que después de Erkencicus, cada uno siguió su propio camino. Demet se enfocó en nuevos proyectos consolidando su carrera como actriz, y Can también incursionó en nuevas producciones, tanto en Turquía como en el extranjero. Por eso el gesto de Demet ha sido tan comentado. Demuestra un cariño genuino, un apoyo incondicional en un momento difícil, independientemente de cualquier posible conflicto del pasado. Es una muestra de madurez y de respeto, y eso en el mundo del espectáculo, es algo que hay que aplaudir y valorar. Es fácil dejarse llevar por el ego y la competencia, pero Demet con este gesto ha demostrado que la empatía y la solidaridad pueden prevalecer, incluso en un entorno tan competitivo como el de la farándula. Es importante destacar que en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas y a menudo están sujetas a la especulación mediática y a la presión de los fans. Las amistades pueden surgir y desaparecer, y las rivalidades pueden ser constantes. Por eso un gesto como el de Demet es tan valioso, ya que demuestra que es posible dejar atrás las diferencias y enfocarse en lo realmente importante, el bienestar de los seres queridos. Pero hay más detalles interesantes que vale la pena analizar, aunque la información no sea completa. Por ejemplo, ¿qué tipo de flores envió Demet? ¿Fue un simple ramo o algo más elaborado? ¿Qué decía la tarjeta que acompañaba a las flores? Lamentablemente no tenemos acceso a todos esos detalles, ya que se trata de información privada y confidencial. Sin embargo, podemos especular. Tal vez las flores eran una combinación de sus favoritas, o quizás, Demet eligió flores que tuvieran un significado especial para Gulden Khan o para la familia de Khan. Lo importante es el gesto en sí mismo, la intención que hay detrás de él. Y hablando de la intención, este gesto también nos habla de la importancia de la empatía y la solidaridad, incluso en un entorno tan competitivo y mediático como el de la farándula. Demet, al enviar flores, no solo demostró su cariño y apoyo hacia la familia de Khan, sino que también envió un mensaje de esperanza y de unión a todos los que estaban preocupados por la salud de Gulden Khan. Este gesto ha sido muy bien recibido por los fans de ambos actores. Muchos han elogiado la madurez y la clase de Demet, y han destacado la importancia de dejar atrás las diferencias del pasado y enfocarse en lo realmente importante, la salud y el bienestar de los seres queridos. Los fans han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y agradecimiento a Demet, reconociendo su gesto como un acto de nobleza y generosidad. ¡Qué gesto tan hermoso de Demet! Demet demostró ser una gran persona, esto es un ejemplo de madurez y de cómo se debe actuar, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales. Los seguidores de ambos actores han expresado su admiración por Demet, y han destacado la importancia de la solidaridad en momentos difíciles. También ha generado debate y especulaciones. Algunos se preguntan si este gesto podría significar una reconciliación o un acercamiento entre Demet y Khan. Otros simplemente se han enfocado en el gesto en sí mismo, sin buscarle segundas intenciones. Y esa es la clave, valorar la intención, el gesto humano, la muestra de cariño, y no dejarse llevar por las especulaciones y los rumores. Es importante recordar que las relaciones entre las personas son complejas y que cada individuo tiene sus propios motivos y sentimientos. No podemos saber con certeza qué hay detrás de este gesto, pero lo que sí podemos afirmar es que es un acto de bondad y de empatía que merece ser reconocido y valorado. En definitiva, el gesto de Demet Özdemir al enviar flores a la madre de Can Yaman es una noticia que nos deja mucho que pensar. Es una historia con un toque de sorpresa, cariño y por supuesto, un poco de misterio. Nos muestra que a pesar de las posibles diferencias del pasado, la empatía, la solidaridad y la buena voluntad pueden prevalecer. Nos recuerda que en el mundo de la farándula como en la vida real, las personas pueden equivocarse, pueden tener conflictos, pero también pueden demostrar su lado más humano y generoso. Y en un mundo donde a menudo se prioriza el espectáculo y la competencia, gestos como este nos recuerdan la importancia de la humanidad, la compasión y el apoyo mutuo. Espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Y ahora sí, los dejo con la intriga. ¿Qué más nos deparará el destino en este apasionante y a veces impredecible mundo de las telenovelas turcas? ¿Habrá más sorpresas y gestos inesperados? ¿Cómo evolucionará la relación entre Demet y Can? El tiempo lo dirá. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.
Y recuerden, siempre estén atentos a las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas.